Parece que no, pero cada tanto nosotros nos damos el rato para conversar sobre las cosas puntuales, trascendentes que hacen justamente a la convivencia con el resto de las especies. Hace unos días hablábamos con Daniel Emmerich acerca del agua, la importancia del agua, y si hay algo que quedó claro en esa conversación fue justamente esta reaprendizaje que tenemos que tener en una convivencia con el ambiente, con el medio ambiente, y noto yo personalmente cierta madurez en la manera de encarar estos temas o cierta proceso que se va viviendo con cada uno de los activistas, militantes, investigadores, ambientales que hay. Sobre todo en un lugar como Tras la Sierra, que parecería estar todo el tiempo a punto de ser otra cosa. Para esto estamos en comunicación con Cecilia Sustersic. Ella es parte de Cielos Limpios en América, monitora ambiental, Clama. Hablamos también hace unos días con Mari Laurel a propósito de puntualmente el tema del agua y los acuíferos, pero teníamos ganas de profundizar con alguien licenciado en comunicación social que además se ha dedicado gran parte de los últimos años a trabajar justamente en investigar y en generar una divulgación de estos temas. Así que antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, buen día. Un gusto estar de nuevo con ustedes, que ya nos hemos encontrado Tal en cual. otros momentos. ¿Por qué nos encontramos tanto? Y ustedes están haciendo un excelente trabajo de justamente de visibilizar y divulgar este tema que por ahí no todos los medios lo toman, que es la cuestión fundamental de los bienes naturales esenciales para la vida. Y bueno, en el caso nuestro desde Clama y mi trabajo que vengo haciendo como comunicadora de hablar de esto que realmente se habla poco, que es el tema de los ríos. No solo toda la implicancia y la conciencia de los ríos subterráneos y los ríos superficiales, sino todo el agua de la atmósfera, que si no puede, no se le permite tener un ciclo natural, estamos mal, porque todo el resto, las superficiales y las subterráneas, no se recargan si los ríos atmosféricos no se precipitan y no se da el ciclo natural. ¿Sabes que pensaba en esto de preguntarte por qué hablamos tanto? Porque naturalmente para nosotros también es una preocupación, pero sobre todo para la audiencia también es una preocupación y un tema. Un tema que, y lo vengo así como tratando, está entre lo abstracto y lo concreto. ¿Cómo me ayudás vos a entender qué es lo que está pasando? Tanto, y para allá después meternos específicamente en las acciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa en el agua? ¿Pasa bajo la tierra? ¿Cuál, cómo lo contás vos para generar conciencia? Eh, Básicamente Ay, te perdí. atravesando ya desde hace mucho tiempo, pero se ha, justamente porque lleva muchas décadas en que viene dando un avasallamiento a todo lo natural, a todos los ciclos naturales, a todos los niveles, en todos los ecosistemas, en los ecosistemas terrestres, con el desmonte, con la contaminación, con el uso excesivo de agrotóxicos, con una deforestación bestial, una contaminación y destrucción de los glaciares, de los acuíferos. En el cielo, lamentablemente, a nivel atmosférico, a nivel cielo, también se viene dando a nivel clima una modificación, una intervención artificial muy continua, muy avasallante, que genera una cantidad de descalabros en todos los equilibrios del clima y por lo tanto cuando se modifica el clima se modifican los ecosistemas, las estaciones, las temperaturas, se da un desbarajuste total de todos los equilibrios planetarios. Esto es la modificación del clima, es lo que nosotros estamos tratando de visibilizar,
que existe una cantidad enorme de tecnologías que vienen desarrollándose hace más de 100 años, que están siendo utilizadas a diversas escalas. Es muy importante destacar que como estas tecnologías son totalmente antiéticas, porque lo que se aplica en un lugar le puede servir a un productor de un agropecuario, una corporación, le puede venir bien para beneficiar su sembradío, al vecino de al lado le viene re mal porque no llueve y lo deja sin agua al turismo, etc. Entonces son utilizadas generalmente con un gran grado de tabú, de secreto, que se le pone el título, el mote de conspiranoico, de mito, porque es absolutamente funcional esto. Porque si la gente supiera, así como enseñan en cualquier materia de las escuelas, la cantidad de tecnologías que se han desarrollado a lo largo de estos años en la humanidad, se habla de la ingeniería del clima, entonces todos sabríamos, como algo absolutamente natural, que existen muchísimas tecnologías y métodos, como el método de cloud seeding, de siembra de nubes, que la geoingeniería lleva muchísimos años experimentando, y aunque digan que son propuestas con la remoción del dióxido de carbono y la gestión de la radiación solar, bloqueando los rayos solares con la inyección estratosférica de aerosoles, te lo estoy haciendo súper sintético, Rubens. Sí, Esto sí, claro. es lo que hacemos en charlas bien detallado, ¿no? Pero para decir que en síntesis, se está manipulando constantemente la atmósfera y nuestros cielos para determinadas agendas, para determinadas ambiciones, y esto cada vez es más notable porque, por una parte, vemos, por ejemplo, lo que ha pasado estos últimos veranos, vemos todas las tormentas llegar anunciadas, los pronósticos anunciados, la cantidad de humedad, estarían todas las condiciones dadas. Resulta que se escuchan aviones, se escuchan motores de aviones, se ven aviones, en algunos lugares explosiones, como fue en San Juan con los cañones antigranizo, se escuchan explosiones, o se sabe que en Mendoza empiezan a trabajar con la lucha antigranizo, y estas tormentas no precipitan y nos quedamos sin agua. Y por otra parte, vemos los rastros en el cielo de los aviones a gran altura, que también durante todo el año están dejando componentes, un particulado, una calima que genera una polución, que por más que nos digan que son vapor de agua, cuando uno investiga realmente en qué condiciones pueden quedar esas estelas, no son las condiciones que vemos todos los días en el cielo de estos rastros químicos de las estelas persistentes, que también terminan disecando la atmósfera, terminan bloqueando los rayos del sol y cambiando las condiciones naturales que generarían precipitaciones y ciclos naturales de estaciones y temperaturas. Entonces, esta manipulación climática es uno más de los factores que genera la multiplicidad de crisis que vivimos, ecosistémicas, con todas las que mencioné antes, y que va a ser muy difícil que tengamos agua en los territorios, y esto es lo que la gente está padeciendo y sufriendo, ¿no? Cecilia, hay una cuestión legal, moral, ética. ¿Qué es lo que hace que, bueno, no sea del todo legal contarlo, esto que vos decís, y de que esté todo tan a escondidas? Porque hemos hecho diques para contener el agua como especie, digo, ¿no? Para después distribuirla. Hemos incidido notablemente en el ambiente y en la naturaleza para adaptarla a nuestro estilo de vida. ¿Qué es distinto en esto de frenar una tormenta para que no se queme o no se rompa o no caiga piedra sobre una sembradío? Primero que nada, hay mucha legislación. Con el tiempo hemos ido investigando y nos hemos dado cuenta que hay muchísima legislación, muchísima. Hay legislación. Sin ir más lejos, Córdoba es una de las pioneras que tiene legislación, incluso antes del convenio internacional ENMOD, que en realidad es un convenio que prohíbe las técnicas de modificación ambiental a escala global, pero con fines bélicos hostiles. O sea, está hecha para que no se utilice el clima para dañar o perjudicar
geopolíticamente, económicamente a otro estado. Córdoba tiene en la década del 70 una ley que en los artículos 155, 156, 157, esto surgió hace poquito, nos enteramos de eso a partir justamente de los diálogos que hemos tenido con funcionarios del gobierno de Córdoba. Ellos nos mandan, miren, hay una ley que dice expresamente que para modificar el ciclo atmosférico, las personas ante cualquier ambición o voluntad de modificar el ciclo atmosférico tienen que inscribirse y anunciarle al gobierno esta intención de modificar el ciclo atmosférico, y por lo tanto nos dice el gobierno, cualquier cosa que se esté haciendo, cualquier operación de esta es clandestina, es ilegal, porque a ellos no les ha llegado ningún pedido de permiso de modificar, intervenir las tormentas. Bien. La Rioja tiene desde el 2006, bueno, Mendoza empezaron en Cuyo desde 1958, esto reconocido por las universidades y observatorios de geoingeniería. En Argentina se modifica el clima desde 1958, se viene experimentando con diferentes técnicas de modificación del clima ambiental. O sea que hay legislación. Lo que sucede es esto que te decía. En general, el impacto que tiene estas prácticas es un impacto muy nocivo, y es muy difícil hacer estudios e investigaciones que realmente puedan determinar exactamente cuál es el beneficio y cuál es el impacto negativo. Hay informes del CONICET desde hace muchos años que hablan de la lucha antigranizo de Mendoza, por ejemplo, que hablan de gran incertidumbre. Porque, como también han expresado hace poquito un estudio también de un científico argentino del CONICET, que ahora realmente no me acuerdo el nombre, pero dijo esta teoría del efecto mariposa, que en la atmósfera lo que sucede en un lugar, por más que sea porque lo toman a esta teoría que existe del efecto mariposa, el aleteo de una mariposa puede llegar a afectar y generar, así lo explica este científico, yo les puedo acercar después esa investigación, puede afectar en otro lugar, generar huracanes y vientos muy fuertes. ¿Por qué? Porque las condiciones de la física de la atmósfera es muy incierta, depende de tantos factores, que lo que sucede, lo que puedan estar interviniendo en un lugar, afecta enormemente en otro. Entonces la naturaleza, si bien a nivel terrestre podemos llegar a poner fronteras y determinar fronteras políticas y geográficas, a nivel atmosférico no existen las fronteras, que es lo que nosotros le reclamamos a Mendoza. O sea, ustedes ahí están legalizados, pero las acciones que ustedes están haciendo de la lucha antigranizo nos deja al oeste Lavallino y a gran parte de San Luis sin agua, y cuando llega el agua llega potenciada, dicho mismo por pilotos de AEMSA, o con granizo gigantesco, porque han estado inyectando ioduro de plata y otros compuestos, frenando tanto tormentas que no deben ser frenadas, que después hacen desastres. ¿Me explico? Eso explica el granizo del tamaño tremendo que tuvimos este verano, por ejemplo. Claro, porque estamos armando una gráfica, si nosotros hacemos una gráfica de lo que está sucediendo, mira, para que la gente se imagine, en San Juan, en la localidad de Sarmiento, están utilizando cañones antigranizo. Se sabe que las mineras también contratan estos aviones que los promociona la empresa Cloud Seeding Technologies o Weather Modification IC. Sí. Hay un montón de empresas trabajando en Argentina que ofrecen estos servicios climáticos. A las mineras no les conviene tener nieve todo el tiempo, no les conviene excesos de lluvia por los diques de cola de contención de los químicos que no se rebalsen y no parar las obras. En Mendoza, en precordillera, actúan cañones, más después cuando las tormentas pasan y son más grandes, empiezan los aviones de la AEMSA, que es la empresa estatal que trabaja para la lucha antigranizo,
En San Luis, Córdoba, La Rioja y el oeste, sudoeste de San Juan están activados, ya se sabe, los aviones clandestinos, porque esto es denuncias de 30, 20 años, Sí, no estamos hablando de clandestinos. ahora. Y entonces, más todo lo que los programas de geoingeniería que se están aplicando, que son, hay que tener, basta mirar el cielo en los días que los rastros químicos dejan los aviones, que cómo van cambiando las condiciones de la atmósfera. Mm. O sea, esa polución, esa calima, ese particulado afecta completamente el ciclo hidrológico porque no hay, terminan eh, interrumpiendo la absorción y la cantidad de vapor porque absorben todas ese particulado de calimas que van dejando con todos estos rastros persistentes, van interrumpiendo la posibilidad de lluvia. Entonces es muy difícil que no haya esta extrema sequía y que no se produzcan, por lo tanto, estas extremas inundaciones y granizos, porque se está inyectando químicos y particulados a niveles extraordinarios en muchas regiones. ¿Qué intereses están en juego? Leíamos ahí unas notas del diario Warpe también que está siguiendo bastante el tema. En 4 provincias, ganaderos accionarán contra los rompetormentas. ¿Qué intereses están en disputa también ahí, no? ¿Quién tenés de nuestro lado o de este lado tratando de también sostener esta discusión y dar este debate? Bueno, los intereses lamentablemente son múltiples, por eso hay tanta cantidad de intervención, ¿no? En cada provincia podríamos hablar 1 hora de cada provincia. Pero, Nosotros desde Clama venimos trabajando en las comunidades hace mucho. De hecho, tuvimos nuestro primer encuentro interprovincial en Luján, San Luis, en diciembre del año pasado. Y a partir de ahí armamos un grupo regional con todas las provincias, con referentes de San Luis, La Rioja, Mendoza, Córdoba y San Juan. Y se ha avanzado mucho en presentaciones a los gobiernos durante todo este verano y en manifestaciones. Estuvimos en el Arco de Desaguadero, estuvimos en Encon simultáneamente. Bueno, en Nono se han hecho con el grupo sí. No a los cortes de tormentas y con el grupo de Unidos por el Agua también se han hecho manifestaciones a las que yo fui, estuve dando charlas ahí en Ambul, bueno. Armaron una comisión interprovincial. ¿Cómo? Armaron como una comisión interprovincial. Claro. Ahora tuvimos hace poquito en Chepes, el 18 de mayo, y en esta semana ya va a salir el documento de denuncia. ¿Por qué? Respondiendo a tu pregunta, en cada provincia hay intereses muy fuertes que están llevando adelante estas prácticas ilegales y clandestinas, salvo Mendoza, que está legalizada, en todo el resto son ilegales. Ahora, felizmente, en San Juan salió una prohibición. Sí, pero hay en realidad es una enfrentados. suspensión. Sí, sí, ¿Cómo? ¿hay intereses enfrentados? Digo, los ganaderos salieron a decir, che, no rompan más la tormenta. O sea, ¿hay intereses que se chocan entre los que... Totalmente. Sí. Los que hacen estas prácticas en general son corporaciones o conglomerados de empresas que tienen mucho poder adquisitivo porque no son prácticas económicas, no es que contratas un avión así nomás, una empresa de esto. Claro. Un periodista, cuando fui a Huerta Grande, un periodista de allí se comunicó con la empresa esta Cloud Seeding Technologies y esta empresa le respondió que tiene 4 proyectos activos en Argentina y que más o menos sale $1 millón de dólares al año, sostener estos servicios climáticos. Imagínate que no son servicios económicos, son corporaciones que no tienen nada que ver con el pequeño ganadero, que cada vez es más pequeño antes que mediano, y pequeño productor agropecuario, de huertas, chacreros, del turismo, desde esto afecta concretamente a la mayor parte de la población que depende de las vertientes, los arroyos, los diques para la subsistencia. ¿No? Claro. Esta gente que contrata estos servicios tiene el gran tema que tenemos es el recurso subterráneo, de riego subterráneo por pivot, tiene garantizado eso. Entonces, ¿qué es lo que le planteamos? Hace poquito, en reunión con funcionarios de Córdoba, me invita el grupo de No a los cortes de tormentas, me invitan a compartir
esa reunión con funcionarios el 11 de abril, estuvimos en Córdoba. ¿Funcionarios del Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente? Estuvieron Ministerio de Ambiente, de Cambio Climático, del Observatorio Meteorológico de Hidrometeorología, de Agricultura y de Agua, también del organismo que regula el agua de Córdoba. Fue una reunión bien importante. De parte de ellos, más o menos hubo 10 funcionarios. Y nosotros también éramos vino gente de Villa Soto, Cruz del Eje, el abogado Miguel Espina, de todas las regiones. Ahí. ¿Cómo? Nos metamos un poquito ahí. ¿Qué te encontrás vos con los funcionarios? ¿Saben del tema algo? ¿No? ¿Abren los ojos grandes? ¿Uy, nos descubrieron? ¿Cuál es la lectura que haces de poder contarles a toda esta gente lo que estaba pasando? En un principio siempre escuchan como muy sorprendidos, uno nunca sabe qué hay detrás de esa sorpresa y hay lecturas múltiples, pero bueno, no vamos a entrar en las conjeturas y siempre los funcionarios aluden al cambio climático, que es con el cambio climático se tapan un montón de cosas y dicen, no, es todo cambio climático, hay que aguantar la sequía y todo lo que viene. Entonces ahí es hacer el trabajo de desmenuzar y decir como, bueno, sí, hay crisis climática, estamos viviendo un montón de problemas, pero eso no quiere decir que no enfrentemos las cuestiones que nosotros estamos generando y que están generando estas grandes corporaciones. Ahí concretamente, a ver, vamos a separar dos niveles. Nosotros le llevamos un documento que ya habíamos presentado en el verano, pero le presentamos al gobernador Jay Llora, hablando de toda la problemática, se presentó y se hicieron propuestas de trabajo para frenar esta intervención bestial, clandestina que hay de las tormentas. Nosotros contamos, este verano se contaron más de 30 tormentas cortadas, así literal, que estaban pronosticadas, que estaban llegando, y se escucharon los aviones, alguna gente lo vio, se registró, se llevó un registro, más de 30 tormentas que podían traernos agua que se cortaron. Bien. Entonces, una de las cuestiones que les planteamos es que, bueno, eso, mostrarles la información de que existen empresas, que estas tecnologías existen, que hay una historia muy larga, que hay un convenio internacional, etcétera, etcétera, que no hablemos como si no existiera, porque esto existe, es una realidad, aunque se quiera silenciar. Y después planteos, como yo personalmente les hice el planteo, porque ellos dicen, bueno, pero es súper abstracto, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y ahí nosotros empezamos a tirarles a los gobiernos, acá también a nivel legislativo, tendríamos horas para hablar de cada provincia, Rubén, Sí, me enfoco en Córdoba porque estamos ahí. El planteo es, bueno, por ejemplo, una salida, y ahí entra el tema de Fondomonte y de los capitales de la empresa saudí que ahora ha estado saliendo a la luz. Si, por ejemplo, si no hay lluvias, que no se les permita el uso a estas corporaciones del agua subterránea, porque los acuíferos en ambos niveles, como bien nos ha enseñado el profesor Emerich, que tienen ahí el honor de tenerlo en la zona, existen el nivel freático y el nivel geológico, pero ambos niveles necesitan de la recarga acuífera en las cuencas bajas, medias, altas y de la lluvia. Entonces, si no hay lluvia, que estas corporaciones no puedan usar agua, porque es totalmente inmoral que haya una corporación que esté teniendo 46 pozos declarados de agua, usando más que 4 poblaciones completas de Villa Dolores, de Los Cerrillos y de San Vicente, usando el agua, mientras a la gente le dicen, no, hay emergencia hídrica, usted no puede ni siquiera regar su huerta. Entonces, que esta gente, si no llueve, no puede usar el agua, además de todo el planteo que hay que hacer, ¿no?, de impacto ambiental de esa empresa y todo eso. Inmediatamente salta el funcionario del agua y me dice, no, pero eso no es como en San Luis, que ustedes allá no cuidan ni regulan. Acá nosotros tenemos absolutamente regulado y se cobra cada litro de agua que consumen. Entonces yo lo miré y le digo, bueno, entonces está el negociado redondo. Lo que me están diciendo es que ustedes están cobrando muchísima agua, ustedes están sacándole buenos cánones de agua, ¿sí?
además de todas las al inversiones que acuífero les está y no financiando. garantizas el ¿Cómo? agua para los vecinos. Le estás vaciando el acuífero, Claro, lo estás vendiendo y no le garantizas el exacto. agua a los vecinos. Exacto. ¿Y Y quién dice, te bueno, pero decía lo eso? estamos con... Sí, sí, pero el tema es el derecho humano al agua, que como bien ahora, hace poco que tuve oportunidades de compartir con Daniel en el encuentro por el agua en San Marcos Sierras, y incorporé lo del derecho biótico del agua, ¿no? Que Sí, no es solo para los humanos, sino para toda la vida, sí, hablaba para de todo eso. lo vivo. Claro, Eh, lo cual nos ubica en un lugar como especie mucho menos eh, soberbio que el que venimos teniendo durante el siglo XX, por lo menos, ¿no? De la revolución industrial para acá. Una convivencia brutal que tenemos con el resto de las especies, ¿no? De la vida. Totalmente, y que es lo que al final esta soberbia y este antropocentrismo nos ha llevado al punto donde estamos, porque Mm. si no reconocemos nuestra interdependencia de todo lo vivo, de cómo dependemos, nos vamos a quedar solitos con un planeta devastado, viendo si comemos un dólar, que si nos sirve para algo, ¿no? Ceci, Eh, para ir sí, cerrando esta vez, sabiendo que vamos a seguir haciendo estas notas porque esto hay tanto y hay tan pocos espacios para poder difundirlo, nosotros seguimos muy de cerca el laburo que están haciendo ustedes, pero más una reflexión más filosófica, si querés. Eh, Vos que estás tan empapada del tema, ¿cómo imaginás el futuro? ¿Cómo imaginás los próximos 20, 30 años? ¿De resistencia, de haber pegado una vuelta o más distópico, más película hollywoodense? Al final todo lo que iba a pasar pasó. y qué tema, qué pregunta. Y Es, te puedo, si te danos soy franca, te esperanza, soy Milei honesta, gobierna el yo país. fluctúo. ¿Cómo? Danos esperanza, mirá que Milei gobierna el país. Mirá, la sombra del futuro distópico donde una élite gobierna todo y nos controlan con perros mecánicos, nos tienen encerrados, todo eso es la sombra del futuro que no quiero para mi hijo, para las generaciones de los alumnos con los que trabajo hace 20 años con jóvenes en las escuelas. No, no, eso es lo que da fuerza todos los días para decir, eh, tenemos, tenemos el poder, tenemos la fuerza y seguramente también la alianza con todas las fuerzas de la naturaleza para que esto no lleguemos a ese punto. No está fácil, pero creo que no podemos llegar a esos escenarios y a esos mundos a los que nos quieren llevar, ¿no? Mm. Eh, y en eso el espíritu de cada uno, el trabajo de cada uno es fundamental, porque si cada uno, si somos 5 gatos locos trabajando, no sé, yo veía esto de Fondo Monte, por ejemplo, la red de cuidadores del agua, el foro de Tras las Sierras, viene hace años denunciándolo, y bueno, ahora sucedió que el grupo este de Unidos por el Agua y No Corten las Tormentas tenía ¡paf! Cayó la gota que faltaba, y esto se viralizó en Clarín, La Voz, etcétera, etcétera, en esos medios más hegemónicos. Por eso nunca sabemos en qué momento ese granito de arena, esa gotita que vamos poniendo todos los días con el trabajo, llega a un punto en que hace su punto justo y sale a la luz y se revierte una realidad. Yo trabajo por eso, con la confianza de no esperando los resultados porque está complicado, pero sí en el trabajo de que, bueno, cuando tenga que ser, va a ser. Yo de otra forma no me imagino vivir porque no puedo estar bajo este cielo viendo lo que están haciendo sin hacer nada, así de corta, ¿no? Mm. Así que creo que si todos ponemos un granito de arena en nuestros tiempos, en nuestras vidas, para lo común, para esta casa común, para lo que hay que cuidar de eso, esencial y común, del nosotros más que el individual, sería mucho más acelerado ese proceso de las transformaciones que se tienen que dar para que podamos subsistir, ¿no? Para Sí. poder llevar una vida más digna y para todo, ¿no?
Hoy es 1 de junio del año 2024. ¿Qué hay agenda para Clama? Oh, muchísimo. Para Sí, el corto, el ahora, breve plazo, ¿no? no, Para bueno, los próximos días. sí, ahora concretamente en breve tenemos que publicar y seguir divulgando este documento de la acción interprovincial. Estamos trabajando en cartas documentos para luego avanzar con una acción de amparo en todas las provincias. Estamos preparando también algo que lleva más tiempo porque acá en Argentina lamentablemente no hay muchos científicos que se animen a poner el gancho con el tema de la geoingeniería, de la contaminación y todo eso. Estamos preparando un escrito a nivel nacional que esperemos que tenga algún efecto. Después, personalmente, bueno, agenda de prensa a pleno y charlas. Se viene en julio. Ahora me están pidiendo acá en Mendoza, San Juan, en Com, pero en julio ya están confirmadas en la Universidad de La Plata, Tandil, Azul o La Barría, y es muy posible también en Buenos Aires, para seguir divulgando la problemática. Pero también están todos los trabajos de redes y eso que cuesta un montón, porque lamentablemente todo pasa por este aparatito que nos consume tantas horas de vida y que, no sé, también yo personalmente tenemos chacra comunitaria, vivo en el campo, también hay trabajos campesinos que sostener y no es tan fácil sostener el laburo de divulgación con todo lo que implica las redes, ¿no? Sí. Así que bueno, sí, hay mucho y mucho para hacer interprovincial. También se está fortaleciendo el trabajo con las comunidades en territorio, que para mí es lo que más disfruto, más me nutre también, ¿no? Y a todos. El encuentro presencial, el verse, el encontrarse, porque esto del activismo, el activismo virtual donde hacemos catarsis y después nos olvidamos, ya quedamos como ya tendríamos que empezar a cambiarlo, hay que poner el cuerpo, encontrarse, ver las alternativas, cómo sumamos, pero en lo presencial sobre todo. Hacia eso estamos abogando mucho por eso. Excelente, muchísimas gracias Cecilia Sustersic de Cielos Limpios de América Monitor Ambiental. 2 palabras nada más sobre América Latina, ¿qué onda? O por el resto del continente, ¿no? Bueno, es muy loco porque desde que abrimos este espacio de Clama, abriendo América justamente por este caminar que nos hacía tener contacto, se han empezado, yo ya he tenido charlas y grupos de encuentro con Colombia, Chile, Ecuador, bueno, Uruguay está presente, hay gente de Brasil, aunque tengo ahí el tema del idioma todavía, pero se ha abierto mucho porque nos dicen, acá nadie está hablando de eso, ¿no? Entonces como que en Argentina estamos más avanzados en la difusión de la problemática y se está conectando mucha gente de otros países que quieren que podamos divulgar esto y quieren accionar porque están en la misma situación, ¿no? En la misma situación. Muchas gracias Ceci por el contacto y seguimos hablando. Bueno, gracias, que tengan buen día, buen fin de semana y gracias. Un abrazo. Igualmente para vos. Cecilia Sustersic, del otro lado, compartiendo con nosotros este rato y también dando ese panorama general de lo que está sucediendo y de cómo viene. Podemos ya decir de que es grave el asunto y de que en esa gravedad de la cuestión no nos queda mucho más que ponernos al corriente de lo que está pasando y en todo caso también, un poco lo que planteaba Cecilia, ver cómo nos organizamos también, ¿no? Muchas gracias a todos por seguirnos, no dejes de suscribirte, poner me gusta, ser parte de este canal que es Come Chingones Multimedios y también de este contenido que estamos haciendo específicamente para hablar de esas cosas que no se hablan. Gracias y en cualquier momento volvemos.